¿Se escucha bien, no es cierto? Sí, buenísimo. Qué lindo es culminar etapas, ¿no es cierto? Es lindo poder llegar al final de una carrera, por ejemplo. Es bueno poder llegar hasta el final. Es bueno poder culminar algo que uno ha empezado. Y hemos empezado este año con muchas expectativas, con muchos deseos, aún inclusive con desafíos. Y qué bueno poder llegar a fin de año y poder examinar a ver cómo fue nuestra carrera y si hemos logrado, si hemos alcanzado esas metas que nos hemos propuesto a lo largo de esta etapa, ¿no? De este año. Si hay algo que verdaderamente es lamentable cuando alguien empieza una carrera y queda a mitad de camino, ¿no es cierto? Eso verdaderamente es triste, primeramente para el mismo corredor, pero también para las personas que lo ven a su alrededor. Se sienten mal porque lo están acompañando aún en esa, podríamos decir, hasta en esa desgracia de no poder terminar, de no poder llegar. Ahora tenemos la oportunidad de decir hoy, ¿sí? Mientras que digamos hoy, tenemos oportunidad. Tenemos oportunidad. De que si quizás te quedaste caído en el camino, de poder levantarte, de ser levantado por el Señor si quizás estás sin fuerza. El Señor puede levantarte y puede darte el ánimo y sostenerte para poder retomar la carrera y poder llegar bien hasta el final. Nosotros estamos finalizando no solamente el año, sino que también estamos finalizando la epístola de Primera Tesalonicenses en el último capítulo y en los últimos 4 versículos. Y por tanto, hoy vamos a mirar estos versículos y creo que van a ser de ánimo y también de exhortación para tu vida, al igual que para la mía, para nosotros como iglesia, porque esto fue escrito a los hermanos que se reúnen en Tesalónica. Por lo tanto, esto es también para todo lugar donde se reúnan los creyentes. Por lo tanto, si pusiste tu fe en Cristo Jesús, sos un creyente y esto también es para vos. Hemos comenzado el año diciendo de que la iglesia de Tesalónica fue una iglesia ejemplar, ¿sí? Fue una iglesia ejemplar, fue un modelo al cual Pablo lo presenta para que las demás congregaciones imiten y sigan. ¿Por qué? Porque a pesar del poco tiempo de haber sido creyentes, del poco tiempo donde ellos pudieron escuchar la palabra de Dios, el Evangelio y el mensaje de las Escrituras, ellos se aferraron a ello, a la verdad de Dios, la abrazaron por la fe y se mantuvieron firmes aún a pesar de las persecuciones, aún a pesar de las dolencias, aún a pesar de tantas adversidades, de quedarse sin trabajo, de quedarse, de perder familiares, de perder aún muchos de ellos hasta su propia vida por causa de la fe. Así todos ellos decidieron seguir hasta el final y ellos entonces se han constituido, de esta manera Pablo lo llama así, como ejemplo, como un modelo a seguir. En el capítulo 1, versículos 6 y 7 dice: vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Ellos han sido ejemplo y nosotros rogamos al Señor para que nosotros aquí en Brown, la Iglesia Cristiana Bíblica que está en Almirante Brown, ¿sí?, podamos también ser ejemplo. Ejemplo en todas estas cosas que hemos observado a lo largo de esta epístola,
que ahora no voy a poder hacer un resumen de ello porque si no se me va a dar todo el tiempo, pero que solamente quiero resaltar algunas cosas. En primer lugar, la fidelidad, el amor, la fe y la esperanza en el Señor Jesucristo. Eso ha marcado un hito, eso ha marcado como el norte hacia donde ellos tenían que ir y hacia donde ellos siguieron hasta el final. Por lo tanto, estas cosas han de permanecer firmes y claras en nuestras vidas, si queremos llegar al final de nuestra carrera con éxito. Antes de comenzar el estudio propiamente dicho, los versículos 25, 26, 27 y 28, vamos a orar una vez más a Dios, ¿sí? Amado Dios y Padre, te damos las gracias en esta noche porque tenemos el privilegio una vez más de poder invocar tu nombre, el nombre de nuestro Redentor, Salvador Jesucristo, quien dio su vida en la cruz del Calvario, para que todos los que creemos en Él tengamos vida eterna. Pero gracias, Señor, porque en tu promesa también sabemos de que tú estás en medio nuestro. Tú has dicho que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo. Y gracias, Señor, por tu presencia. Y queremos pedirte ahora que en este momento, en esta exposición de tu palabra, podamos oírte a ti. Y que luego también en la reflexión de nuestros corazones, mirando lo que fue este año, podamos decirte a ti, gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú has hecho. Gracias por todo lo que tú nos has hecho vivir, crecer, probar. Y en todo, Señor, gracias. Y Padre, ahora también queremos pedirte una vez más, de que tú hables a nuestras vidas, de que tú también preserves a tu siervo, lo guardes, Señor, del error, para que pueda exponer con claridad, con denuedo, y que tu palabra pueda llegar a cada corazón y tu persona sea glorificada en medio nuestro. Te pedimos estas cosas, agradecidos estamos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a leer el texto. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 25: Hermanos, orad por nosotros, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Y aquí el apóstol Pablo, junto con los demás hermanos del equipo misionero, empieza diciendo hermanos. Y va a dar básicamente tres exhortaciones o 3 peticiones finales. En primer lugar, la oración. ¿Sí? La oración por ellos, la oración por el pastor, ¿sí? O por el equipo misionero del cual estaban haciendo esta tarea, esta labor. En segundo lugar, que demuestren ese amor fraternal, ese afecto de los unos para con los otros. Y en tercer lugar, la tercera cosa que va a estar hablando y va a decir Pablo en esta salutación final es el someterse a las Escrituras. Y luego la bendición final, que es la gracia de Dios. Esto es lo que vamos a estar examinando en esta noche. Entonces vamos a comenzar con la primera palabra que dice el versículo 25, que dice: hermanos, orad por nosotros. Esa palabra hermanos en el original, en el griego, es adelphos o adelphoi, algo así se pronuncia en el griego, y tiene que ver con una posición enfática de relación fraternal, de hermanos, ¿sí? Donde justamente no hay nadie que quede fuera y no hay nadie que quede en un escalafón más alto que el otro. Pablo dice acá hermanos, anunciando a que esto está escrito a todos por igual. Y es más, Pablo mismo se incorpora dentro
del hecho de hermanos, ¿sí? Al decir hermanos, él se incorpora como hijo en esta relación de hermanos. Porque uno no le dice hermano a su padre, por ejemplo. Naturalmente no. Ni tampoco le dice hermano a su hijo. Naturalmente no. Hermano le dice a su hermano. ¿Está? Entonces, Pablo le dice hermanos. ¿Por qué? Porque él los trata por igual. Los trata por igual. Entonces dice acá el texto, hermanos, orad por nosotros. Y esto entonces servía de base para hacer las peticiones que después iba a hacer. En esa relación cercana de hermanos, ahora va a desarrollar y les va a decir tres cosas principalmente. Como hemos dicho, en primer lugar, que oren por el equipo misionero. Por eso dice, orad por nosotros. Fíjense, ¿por qué decimos el equipo misionero? Porque era Pablo, Silvano y Timoteo, ¿sí? O Silas. Capítulo 1, versículo 1. Dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Orad por nosotros. Y cuando habla de nosotros, está hablando justamente de Silas, o Silvano, como está traducido aquí, y Timoteo. Orad por nosotros. El equipo misionero había cumplido una función pastoral en medio de ellos, y Pablo mismo, de manera particular, como aquel líder sobresaliente, podríamos decir, en medio de este equipo, aquel que estaba llevando a sus espaldas, a cargo todo el proyecto. Dice Pablo, orad por nosotros. Su primer deseo entonces es de que oren por él, o que oren por el equipo misionero. Y esta es la forma de poder despedirse también. De hecho, Pablo cargaba un gran peso en su corazón por estos hermanos en Tesalónica. Ya lo hemos visto en varios pasajes. Y por lo tanto, Pablo mismo, en este peso que tenía por ellos, intercedía por ellos frecuentemente, con regularidad. Solamente voy a mencionar un versículo, capítulo 1, versículo 2. Dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar. Y ahí Pablo sigue expresando que él constantemente se acordaba y oraba por ellos, como por cada uno de ustedes. Cada uno de los hermanos nos acordamos de orar mutuamente. Y en esta responsabilidad pastoral me toca también orar por cada uno de ustedes. Y este es el peso en el cual se alberga en mi corazón, está en mi corazón, rogando al Señor por cada una de sus vidas y dando gracias al Señor también por cada uno de ustedes. Pero ahora Pablo pide de que ellos oren por él o por el equipo misionero. Voy a tomar varias frases que utiliza John MacArthur, que dice que por implicación, decía John MacArthur, está pidiendo que oraran los creyentes por los pastores. Es una responsabilidad, así como el pastor tiene la responsabilidad de orar por la Grey, por la iglesia también tiene la responsabilidad de orar por sus pastores. Ahora dice el texto, hermanos, orad por nosotros. Y hemos dicho de que ese nosotros incluye a Timoteo y a Silas. Los tres habían sido fieles en la oración por los hermanos en Tesalónica. Ya hemos leído uno de los textos. Hay otro más que me gustaría leer en el capítulo 2, versículo 13.
y acá Pablo utiliza la palabra nosotros también, dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces acá Pablo incluye a todo el equipo en este pedido de oración, así como todo el equipo oraba por ellos, que esta iglesia se encargue ahora de orar por este equipo misionero pastoral. Ahora también Pablo, al pedir esto, que orara por ellos, por sus vidas, lo hace a conciencia y lo hace a propósito, y aún inclusive lo hace inspirado en el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu lo revela esto, le dice que escriba estas cosas. Pero aparte porque Pablo también estaba consciente de los peligros que había en medio de la obra. Y por ejemplo, Pablo decía en 2 Corintios capítulo 11, ¿quién acaso tiene hambre y yo no tengo hambre? ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién padece persecución o prueba si yo no soy atribulado? Es decir, Pablo manifestaba de esta manera su necesidad de que los hermanos estén orando por él, porque él también, o ellos también, pasaban por pruebas y tribulaciones tremendas. Y acá entonces tomé algunos tips que MacArthur toma en su comentario, porque me pareció importante lo siguiente. En primer lugar, dice, es importante orar por la seguridad del pastor. Y decía acá, para ser librados de los hombres perversos, porque hay muchas veces personas que se levantan en contra de los pastores o ancianos de las congregaciones para tratar de destruirlos de diferentes maneras y formas, de manera moral, ¿sí? De manera espiritual inclusive, y aún inclusive en la parte del testimonio laboral, por ejemplo, también muchos se levantan para tratar de hacerlos caer. Y es entonces la responsabilidad de poder orar por ellos en este primer aspecto, en la seguridad pastoral. En segundo lugar, los creyentes deben orar pidiendo sabiduría para sus pastores o ancianos para el servicio, en el servicio. Es decir, para que ellos puedan ejecutar de manera correcta la obra de Dios. En tercer lugar, estoy yendo rápido, podríamos desarrollar varias cosas más, pero quiero ir rápido, que no sea tan extenso. En tercer lugar, los creyentes deben orar por las planificaciones a futuro y las prioridades del pastor o de los ancianos, para que todo ello sea conforme a la voluntad de Dios. En cuarto lugar, los cristianos necesitan orar por la eficacia de sus pastores en la predicación de la palabra de Dios. Y esto también es una responsabilidad de la congregación, orar por aquellos que exponen las Escrituras para que lo hagan con eficacia, que lo hagan en el poder de Dios. Por último, decía MacArthur que la iglesia necesita orar para que Dios fortalezca espiritualmente a su pastor y le permita ministrar con integridad. Porque eso hace entonces que esa predicación tenga poder. No solamente la integridad del pastor, sino también la oración de la congregación. ¿Por qué muchas veces la predicación carece de poder? Muchas veces porque la iglesia no ora de esta manera. Es decir, no ruega al Señor para que la predicación sea confrontativa, sea restauradora, sea estimulante, entre otras cosas. Es nuestra responsabilidad. A propósito, ¿cuántas veces oraste por mí o oraste aún inclusive por las personas que han de predicar aquí adelante, predicar la palabra?
Es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Eso es lo que Pablo entonces está haciendo conscientes y lo está comprometiendo a los hermanos a que orasen por ellos. Orad por nosotros. Ahora, el segundo aspecto, el segundo punto que vamos a ver, dice ahí el texto del versículo 26, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Aquí Pablo lo que está poniendo el énfasis es que es necesario un saludo fraternal, cercano. Porque de hecho, anteriormente en el tiempo de Pablo, cuando personas se saludaban y por ejemplo había diferentes grados de personas, es decir, por ejemplo había un empresario, era reconocido como una persona más grande, más importante, y si tenía sus empleados debían saludarlo, muchas veces besando los pies, por ejemplo. Si era una persona, digamos, eran dos empresarios, pero había uno que era más importante que el otro, uno, el que era de menor, digamos, importancia o de menor poder adquisitivo, debía besar la mano del otro empresario. Y solamente se daba el caso del beso en la mejilla o de un abrazo, ¿sí?, con personas, con amigos íntimos o con familiares. Ese era el contexto. Y entonces Pablo dice, no tiene que haber diferencia entre ustedes. No tiene que haber diferencia aquel que trabaja en un lugar o trabaja en otro lugar, aquel que gana mucho o aquel que gana poco. No tiene que haber diferencia en medio de ustedes. Tiene que ser visto el amor de Cristo en medio de ustedes. ¿Cómo va a ser visto eso? Bueno, saludándose con ósculo santo. Esa palabra ósculo no es nada extraño, significa beso, ¿sí? Es con un beso santo. ¿Está? Entonces Pablo llama a los hermanos a esto, a saludarse con un gesto justo, amigable y de reacción fraternal el uno al otro, sin reservas, sin recelos, sino con un amor genuino, un amor genuino. Y decíamos que estos tres puntos van a ser muy prácticos también. Nosotros en nuestro contexto actual tenemos costumbres, por ejemplo, que los hombres nos saludamos con la mano. Es muy raro, en Buenos Aires se saludan con beso, naturalmente se saludan con beso, un abrazo inclusive. Nosotros por ahí somos un poquito más distanciados, pero que tampoco está mal ese afecto. El objetivo del texto es la demostración del afecto y de que uno está a la par del otro. No es que uno es más que el otro, no es que yo soy más que ustedes o ustedes son más que yo, sino que estamos a la par, estamos iguales, somos hermanos. Y la idea que cuando uno ve a un hermano que por ejemplo hace días que uno no le ve, ¿qué hace? Uno le da un abrazo, le da un beso, un hermano de sangre, ¿no es cierto? Hace eso. Bueno, es el objetivo de Pablo, que haya esa demostración de afecto. Esa demostración de afecto. Entre nosotros tiene que haber esa demostración de afecto. Es decir, la orden es que debemos amarnos. En otras palabras, debemos amarnos los unos a los otros y saludarnos de esta manera. Claro que para que podamos saludarnos de una manera santa, amigable, no debe haber rencor en nuestro corazón, por ejemplo. No debe haber recelos. No debe haber orgullo. Debe haber amor. Y el amor dice que todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera. ¿Sí? Que el amor nunca deja de ser. Que el amor no es jactancioso, no busca lo suyo, etc. Entre otras cosas, 1 Corintios capítulo
13. Ahora, ese debe ser el amor con el cual hemos de saludarnos y hemos de convivir en medio nuestro. Un amor santo. Y ahí la palabra santo es que es perfecto. Es un amor genuino. Es un amor sincero. Sin dobles intenciones. Sin dobles intenciones. Ahora, el tercer aspecto del versículo 27 dice: os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Y hemos dicho en primer lugar el orar por el equipo misionero, por los pastores o ancianos. En segundo lugar, de mostrar ese afecto de los unos para con los otros a través del ósculo santo, del verso santo. Pero en tercer lugar hemos dicho que es el someterse a la palabra de Dios. ¿Por qué utilizo esta palabra someterse? Ahí Pablo dice: os conjuro. Esa palabra conjuro significa atar en juramento. Es poner en juramento a la otra persona. Ahora dice acá: os conjuro por el Señor. El juramento está en base al nombre del Señor, al Señor mismo. Y dice ahí: os conjuro por el Señor. También esta palabra conjuro tiene que ver con el hecho de encargar, o como también lo dice en la versión de las Américas, que también está bien traducido: os encargo solemnemente lo siguiente, que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Hay un juramento de parte de Pablo, pero no es solamente por Pablo, sino que es algo que el Espíritu de Dios, el autor de las Escrituras, deja en claro en esta epístola para que sea reservado como palabra de Dios. Todo lo que está escrito en esta epístola que hemos estudiado versículo por versículo, palabra por palabra, hemos visto que todo y cada uno de estas palabras, cada uno de estos versículos, es la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, Pablo impulsa a los ancianos a que esta carta sea leída públicamente a toda la congregación. Dicho sea de paso, esta es una práctica muy importante dentro de la iglesia primitiva o del primer siglo. ¿En qué sentido? De que las cartas se leían públicamente. Es decir, se abría la carta, el papiro, ¿sí?, el escrito, inspirado por Dios, y se leía públicamente. Y es algo en lo cual nosotros también hemos de desarrollar este hábito cada vez más profundamente. A veces pensamos que cuando nos están leyendo algo es para dormirnos. No. Cuando se lee las Escrituras es para informarnos, para exhortarnos, para enseñarnos. El Espíritu Santo quizás estará redarguyendo, es decir, examinando tu corazón, mostrándote algo en lo cual debes cambiar. Para eso es la exposición de la palabra, para eso es la lectura de la palabra. Y Pablo le decía a Timoteo, fíjate ahí en Timoteo, 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Pablo estaba a cargo de esta congregación en Éfeso, de la congregación en Éfeso, y entonces le está dando algunas directrices claras. Y le dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Estas tres cosas, si hacemos la exégesis correcta, tienen que ver con algo público, hacia los demás. Y fíjense que dice: ocúpate
en la lectura de las Escrituras, en la exhortación a través de las Escrituras y la enseñanza por medio de las Escrituras. La palabra era el centro de la iglesia en Éfeso. Y eso es lo que Pablo le recuerda a Timoteo. Entonces, cuando Pablo dice acá en 1 Tesalonicenses, os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos, es el mismo énfasis de que esto se tiene que leer públicamente a todos. Todos tienen que estar en pleno conocimiento de lo que dice esta epístola. Todos debemos estar en pleno conocimiento de lo que Dios quiere decirnos a nosotros en su palabra. Que se lea. Connota la lectura en alta voz en el servicio público de adoración. La lectura pública de las Escrituras es esencial para la responsabilidad espiritual del pueblo de Dios, para poder llevarla de manera efectiva. Pablo quería que a través de la lectura de esta epístola produciera consuelo y pudiera aclarar todas aquellas dudas respecto a los eventos futuros, a la parte escatológica. ¿Se acuerdan? En el capítulo 4 había algunos hermanos que estaban entristecidos y había otros que estaban atemorizados porque no sabían qué iba a pasar con aquellos que habían muerto en Cristo frente a la venida del Señor. Entonces, a través de la lectura de esta epístola, esto iba a ser aclarado e iba a producir consuelo en el corazón de los oyentes. Ahora, por último, Pablo dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Pablo, cuando comenzó esta carta, en el primer capítulo, en el primer versículo, utiliza la misma frase, si bien pone gracia y paz, sean a todos vosotros. Ahora concluye también con la gracia de Dios. Pablo oró pidiendo que estos hermanos experimentaran esa gracia. Y es la gracia del Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto de la gracia de Dios o la gracia de nuestro Señor Jesucristo? La gracia divina. Bueno, esto es algo sumamente importante porque es el eje del Evangelio. ¿Qué es la gracia? La gracia es el don o el regalo de Dios, el favor de Dios que no merecemos. Es el favor de Dios que ni vos ni yo merecemos. Entonces, Pablo dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Ese favor que hay en Cristo Jesús esté también en nosotros. Pablo lo menciona muchas veces a esto, a la gracia divina, a la gracia de Dios, la gracia que es en Cristo, a lo largo de las diferentes epístolas. Porque justamente la gracia es el centro de la teología cristiana. La gracia de Dios. Pablo dice en Efesios 2:8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahí nos damos cuenta que por gracia somos salvos. Esto es el eje de la vida del creyente. Pablo decía que cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios se hace fuerte en mí, en mi debilidad. Dios se puede hacer fuerte en mí. Cuando yo reconozco que soy débil,
es cuando Dios puede empezar a actuar en mí. Mientras tanto, si yo me mantengo en un estado de orgullo, no va a poder ser posible. La gracia de Dios no va a poder actuar en mí. No porque no pueda, sino porque yo no le doy lugar. Inicialmente la gracia, esta palabra gracia quería decir causa de gozo. A lo largo de la historia, ¿sí?, en el saludo griego, cuando se empezó a utilizar la palabra gracia, tenía que ver con esto, con aquello que causaba gozo. Y Pablo entonces, no es el énfasis que está poniendo acá en el texto, ¿no? Que también tiene esta connotación que es una causa, o decir, el favor de Dios es un gozo para nosotros. Ahora, también luego llegó a significar favor, bondad. También, posteriormente, la bondad de Dios para con el hombre, para satisfacer sus necesidades espirituales. Y ya nos vamos acercando al concepto que Pablo también estaba poniendo aquí. Y donde finalmente la gracia tiene que ver con aquellos buenos dones de Dios para con el hombre. Todo aquel favor bondadoso para con nosotros. Es la gracia del Señor que persiste en el pensamiento del apóstol, deseando eso en los hermanos. Pablo deseaba esa gracia del Señor en los hermanos. Cuando Pablo oraba para que la gracia de Dios sea presente en ellos, esté presente en sus vidas. Ahora, yo quiero ir terminando y quiero que pienses en esto. Si estás hoy aquí, es también por la gracia de Dios. Es también porque a lo largo de este año esta iglesia ha estado orando también por vos, ha estado orando por tu familia. Y quiero que pienses y lo tomes de manera personal, y me gustaría poder mirar uno por uno, porque por uno estuvimos orando. Cada miércoles, cada domingo, siempre que nos reuníamos, y aparte en la oración personal de muchos de los hermanos y mía, han estado cada uno de ustedes. Y es este nuestro deseo, de que la gracia de Dios abunde en ustedes. Y que esa gracia de Dios los cautive a llevar una vida que le agrada a Dios. ¿Cómo podemos llegar a hacer esto? Es en nuestro Señor Jesucristo. Solamente por medio de Él. Cuando vos entregás tu vida a Él y podés vivir tu vida para Él, esa es la gracia de Dios actuando en tu vida. Actuando en vos. Pablo entonces les rogaba al pueblo de Dios que oraran por ellos, que demuestren ese afecto el uno para con los otros y entre ellos, y que oigan la palabra, que lean la palabra, que estudien la palabra y que apliquen la palabra a sus vidas. Hermano, hoy estamos aquí terminando este tiempo, un tiempo muy especial, un año especial. Han venido pruebas, han venido luchas, han venido alegrías, seguro que sí. Por tanto, es un motivo es un tiempo donde podemos mirar hacia atrás y decir, la gracia de Dios ha estado conmigo. Y quiero que esa gracia esté también abundando más y más en mí. Y yo abundar en esa gracia. Y es por eso que en este tiempo vamos a poder orar los unos para con los otros. Y vamos a poder